Amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a todos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta desde Mindalia.com. Hoy estaremos conversando con Pamela Tapia, un tema súper interesante que es la numerología. La charla se titula Descubre tu camino a través de los números. Pamela es orientadora y formadora en el autoconocimiento y el crecimiento personal, es terapeuta con más de 13 años de experiencia, es maestra en Reiki, entre otras disciplinas también es numeróloga integral con 6 enfoques numerológicos. Le voy a dar la bienvenida en un minuto, quiero saludarlos y decirles que pueden también participar de estos directos realizando sus preguntas a través del chat que aparece en tu pantalla, de acuerdo a la plataforma por la que nos estés viendo, a que también los invito a que se suscriban a nuestros canales. Atención porque si estás en YouTube tenés que suscribirte también a nuestro canal para poder acceder al chat, así que ahí los invito a que se suscriban, así podemos leer sus preguntas, sus comentarios y se las traslado luego a Pamela en este directo. Muy bien, Pamela, bienvenida a Mindalia, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos desde Chile. Desde Chile estoy en este momento. Qué lindo, muy bien. Desde Chile para el mundo, hoy vamos a hablar sobre la numerología. ¿Qué es? Vamos a arrancar por ahí. Si bien es un término y una disciplina que conocemos muchos, a veces damos por sentadas muchas cosas. ¿Por dónde podemos empezar, Pamela? Bueno, de partida los números están en todos lados. Si se dan cuenta, desde que nacemos nosotros tenemos un número que nos identifica, ¿cierto? Acá en Chile es nuestro root, pero en otros países tienen sus propios códigos de identificación. Y si se dan cuenta, están los números en los teléfonos celulares, en los números de las casas, en la patente de nuestros autos y así un sinfín de lugares donde nosotros podemos ver números. Entonces, todos esos números nosotros los podemos interpretar porque son mensajes finalmente. ¿Ya? Hermoso. También todo lo que son los números, ¿ya? La numerología es una ciencia que es demasiado antigua, pero que obviamente la conocemos hoy en día por distintos personajes de la historia, ¿cierto? Y que gracias a ellos nosotros hoy en día podemos ocupar los números. Pero ¿para qué nos sirve todo esto de la numerología que finalmente escuchamos? Pero muchas de las preguntas que siempre me llegan es, oye, ¿tengo que ser experto en matemáticas para aprender esto? ¿Vemos raíces cuadradas? ¿Es muy complicado? Y en realidad no, ya solamente realizamos sumas en algunas numerologías restas y sería bueno ocupar la calculadora de su celular. Entonces no es complicado, no tienen que ser expertos en matemáticas tampoco, pero sí es una ciencia muy linda porque te ayuda muchísimo al autoconocimiento, que es el enfoque principal que tengo yo a través de los números. ¿Cómo es eso, Pame? ¿En qué consiste el autoconocimiento desde la numerología? Mira, esto porque si bien tú puedes predecir a través de los números, obviamente no es mi enfoque principal, sino que más bien los números te ayudan a ir conociendo tu personalidad. Tú a través de los números puedes perfilar, puedes fusionar ya las distintas facetas de ti mismo y tú puedes hablar o conocer a un otro a través de los números, porque los números tienen vibración. Entonces, a través de la fecha de nacimiento y de nuestro nombre completo, nosotros podemos obtener pero muchísima información y tremendamente profunda. Porque, por ejemplo, yo no sé si ya hay personas conectadas que nos quieran, por ejemplo, mandar una fecha de nacimiento o un nombre de una persona, y yo sin conocerlos puedo más o menos saber quiénes son a través de su fecha y a través de su nombre. ¿Ya? Cada nombre y cada apellido de una persona trae información genética, que es ahí donde yo ocupo la numerología más transgeneracional, donde nosotros podemos revisar conflictos que tuvo en la infancia, podemos saber cómo es la persona, podemos saber cuáles son los talentos, las fortalezas que trae, pero también podemos conocer sus sombras, o como algunos dirían, el lado oscuro de la fuerza. Bien, entonces nosotros podemos conocer todo ese lado oscuro, todas esas sombras que finalmente representan aquellos aspectos que nos restan en nuestra vida, todo lo que nos sabotea inconscientemente, lo que nos impide avanzar, que muchas veces decimos, pero ¿por qué? Si yo quiero tener esta vida, ¿por qué no la logro? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los numerólogos? Y yo en particular, vamos a revisar tus números para saber de todas esas personalidades que tienes tú, que están en tu interior a nivel inconsciente, cuál de todas esas es la que te sabotea a nivel inconsciente y obviamente el darnos cuenta de cuál es nos permite accionar, nos permite modificar y de esa manera tú puedes ajustar tu vida, tomar el control de tu vida y por supuesto que tener la vida que tanto quieres y que tanto mereces. Excelente, Pame. Bueno, en el chat ya están surgiendo preguntas. Luego voy a tomar una fecha de nacimiento y el nombre completo de una persona para que podamos hacer un ejercicio en vivo y entender un poco el funcionamiento, la dinámica. Pero también invito a la gente a que nos dejen preguntas generales que nos ayuden a todos para no
centrarnos solo en lo personal, así también podemos sacar algo rico de este directo para todos. Vamos a avanzar mientras porque quiero saber, digo, cómo se hace la suma, ¿no? Cómo se hace esta suma y qué se obtiene de esta suma, y también hay muchos tipos de numerología, ¿no? Digo, hay veces que nos hablan de los números de vida, a veces que nos hablan números karmáticos. ¿Cómo nos explicas todo esto, Pame? Sí, bueno, efectivamente, existen distintos tipos de numerología. Yo conozco alrededor de 10, me imagino que existen más, pero me especialicé en 6 tipos, ya que son estos enfoques que tú mencionaste al comienzo, enfoques numerológicos que en el fondo me dan información de la persona, ya desde distintas miradas. Entonces, así como tú dices que existen distintos tipos de numerología, efectivamente, cada una sirve para algo. Hay una que se va directamente a la infancia, a lo transgeneracional, a toda la información genética, heredada, nuestros mandatos familiares, qué dice el clan, qué dice nuestra familia, por qué tengo ciertos conflictos, por qué soy como soy, etcétera. Hay otras que son más espirituales, que te conectan con tu camino de vida, con tu propósito de vida, qué vengo a hacer en este mundo, cuáles son mis karmas, ¿cierto? ¿Cuál es mi camino de vida? Hay otras que te conectan más con la parte más práctica del día a día, la parte más terrenal, que te dice, ok, ¿cómo yo puedo fortalecer estos aspectos en mi trabajo, por ejemplo, en el área laboral, o qué yo podría estudiar, que muchas veces tenemos conflictos vocacionales? Entonces, esto también nos ayuda en todos esos ámbitos, así como también nos ayuda a entendernos con la pareja. Por ejemplo, tenemos, no sé, 2 personas, hay una persona que, de acuerdo a sus números, quizás es mucho más sensible y necesita que le digan, te amo, te quiero, lo importante que eres para mí. Pero quizás su otra, ¿cierto? Su pareja no tiene los mismos números y tiene números que hablan más de la parte práctica, de la parte del dinero, de la parte del mantener. Entonces, a través de los números nosotros podemos entender a estas 2 personas, y una que necesita, ¿cierto?, que le digan constantemente que la aman, pero por el otro lado la otra persona es quizás un poquito más frío, ¿cierto? No le dice constantemente porque quizás su forma de amar es diferente. Quizás su forma de amar es trayendo el dinero a la casa, es manteniendo un hogar, ¿cierto?, confortable. Entonces, esto también nos permite saber cómo mira el amor cada una de las personas. ¿Ya? Eso como para poder graficarte que existen, como te digo, un montón de numerologías, cada una de ellas con un mensaje en particular. Hay otro que se asocia a las cartas del tarot de Rider, que de hecho acá lo tengo. Ya cada carta también te entrega un mensaje a través de los números. Entonces es una mirada, o sea, de hecho, el conocer todas estas numerologías te da una mirada muchísimo más integral, más profunda de la persona, y podemos estar fácil 1 hora 30 con cada persona en una sesión individual, viendo sus números, viendo a qué vino, viendo sus fortalezas, su camino, cómo va a estar quizás las energías de este año para que la puedan potenciar, y así, etcétera, etcétera y etcétera. Pame, ¿y hoy en qué numerología nos concentramos para que nos expliques cómo funciona? No, mira, hoy voy a hacer una mirada integral, ¿ya? Si bien no les voy a obviamente aburrir con la historia de cada una, pero sí, por ejemplo, si alguien nos envía una fecha de nacimiento, puedo hacerle una visión muy general, muy cortita, para que más o menos vea cómo funcionan los números y qué dicen de la persona. Yo, sin conocerla, a través de sus números, nosotros podemos saber quién es la persona, y por lo tanto nosotros nos podríamos centrar en cómo yo me puedo relacionar más con el otro, ¿ya? Porque eso es lo valioso de esto, de que las personas lo conozcan, porque eso te permite tener mejor relación con tu pareja, mejor relación con tus hijos, mejor relación con tu entorno, con tu jefe, con quien tú quieras, y por lo tanto también contigo misma o mismo. Excelente. Bueno, vamos a realizar un ejemplo para entender un poco más el funcionamiento entonces y poder ir desglosando esta información. La primera persona que me mandó su fecha de nacimiento fue Mercedes Matos en YouTube, que dice que nació el 28 de septiembre de 1981. 28 del 09 de 1981. En base a esto vamos a entender entonces, vamos a trabajar con Pame sobre la numerología para que todos entendamos exactamente cómo funciona, qué información podemos obtener a partir de esto. Claro, por ejemplo, bueno, acá me hablan de distintas cosas acerca de Mercedes. Una característica, porque algo súper importante mencionar, que de hecho lo menciono siempre en mis cursos, en mis sesiones, en todo, que no somos un número. ¿Ya? Van a encontrar información en internet, mucha información acerca de numerología, que les va a decir, ingresen su día, su mes y su año, ustedes lo van a sumar, les va a dar un número, y les van a decir, ese es su número. Ya. ¿Qué les puedo decir yo como numeróloga integral? Que ese no es lo único que existe, que simplemente es una parte de ustedes, que efectivamente está dentro de ustedes, pero que hay muchísimo más por explorar.
En el caso de Mercedes, por ejemplo, lo que yo puedo ver acá es que tiene muchos números relacionados al liderazgo. Es una persona que puede desarrollar súper bien el trabajo de dirigir, tiene mucha don de mando. ¿Ya? Lo que sí yo le aconsejaría, porque también uno puede ver consejos a través de la numerología y a través de lo que uno puede trabajar, ¿cierto? Entonces, una parte de su personalidad habla del liderazgo, habla del don de mando, habla de una persona que sí tiene que trabajar mucho lo que es la humildad, trabajar lo que es la acción, el accionar, el concretar las ideas, porque veo que acá que eres una persona tremendamente creativa, pero que muchas veces podrías quedarte en los pensamientos, ¿ya? Porque eres súper soñadora, te importa mucho lo que es el mundo, lo que es la conciencia global, pero ¿qué sucede? Que muchas veces podrías quedarte en la mente y no necesariamente bajar a la tierra. ¿Ya? Porque veo acá que tienes otro número muy sensible, entonces podría ser que toda esa sensibilidad o toda esa preocupación por el resto, por el otro, ya no te permita preocuparte de ti misma. Entonces hay temas a trabajar, que obviamente esto es solamente una pincelada, temas a trabajar, la humildad, concreción de ideas y por otro lado la preocupación por ti misma antes que el resto. No sé si te hace sentido, coméntanos también ahí para que Gonzalo nos dé el feedback de la información. Obviamente hay mucho más por explorar, pero es una pincelada más o menos de lo que se puede ver ya a través de la carta natal, que también algunos le llaman carta natal numerológica o sesiones de numerología, que en el fondo te permiten conocerte. Por eso es de autoconocimiento, permiten saber quién eres en profundidad, saber cuáles son todos los potenciales que traes, todos tus talentos, todos tus dones, para que los desarrolles muchísimo más y también veas aquellos aspectos que tienes que trabajar para que los puedas ajustar en tu vida. ¿Cómo se trabaja luego de una sesión de numerología? Vamos a una sesión contigo, por ejemplo, y nos hacemos una carta natal numerológica y luego ¿cómo sigue el proceso? Mira, en general, cuando tú vas a un numerólogo, te lee los números y te dice, este eres tú, listo, que le vaya súper bien. ¿Ya? En mi caso, como soy terapeuta hace más de 13 años, tengo otras herramientas que también integro a la numerología. Entonces, además de ver quién eres, también te entrego tips para que tú puedas seguir trabajando. Ahora, cuando vemos que hay un tema muy profundo de infancia y que quizás no está en mis manos solucionar, ahí obviamente yo hago las derivaciones correspondientes con el terapeuta especialista para que pueda revisar esos temas más profundos y que quizás están un poquito más arraigados en la persona. Ok, ¿nos podrías dar un ejemplo? Ejemplo, traumas, violaciones, no sé, maltratos, tanto físicos como verbales y psicológicos. Ya hay temas que quizás hay que trabajar más en profundidad con psicología, con una regresión, etcétera. ¿Ya? Entonces, si bien hay temas que uno sí puede revisar con los números y hay información que sí aparece acá, obviamente que hay temas que se van a escapar muchas veces de mis manos, como digo, porque pueden llegar a ser temas que son más largos y yo ahora estoy fullmente enfocada en lo que son los números, en lo que es el autoconocimiento, en mostrarle a las personas quiénes son para que puedan desarrollar lo mejor de ellas. Pero cuando hay temas muy puntuales, hay temas que están, como digo, demasiado arraigados en la persona, ya ahí yo prefiero derivarlo, como te decía, a una psicóloga, a una persona que le haga una regresión para ir a sanar ese tema puntual, etcétera. Gracias, Pame. ¿Cómo se trabaja con la sombra? Sabemos cuál es la sombra de acuerdo? Primero, ¿cómo sabemos cuál es la sombra nuestra según la numerología? Mira, cada número, ya que nosotros calculamos acá en los cuadrantes numerológicos, tiene luz y tiene sombra. Esto es lo mismo que el yin y el yang, ¿cierto? Que no sé si ustedes lo conocen, que es este circulito, ¿cierto? Con la mitad negra y la mitad blanca, que en el fondo nos habla de la dualidad que está en nosotros. Este yin y yang está en el interior de cada uno. Entonces, cada número también tiene su yin y también tiene su yang. Entonces, yo acá yo a la persona en las sesiones les hablo tanto de su luz como de su sombra, es decir, de su yin y de su yang, porque es importante que conozcan las dos partes, porque muchas veces me dicen, ya, pero ¿cómo elimino mi sombra? Y la respuesta no es cómo la elimino, es cómo la ajusto, es cómo la acepto, porque finalmente es parte de nosotros, es parte de nuestro pack, viene con nosotros de que nacemos, porque así lo escogió nuestra alma, entonces no la podemos eliminar, pero sí la podemos entender, la podemos aceptar y podemos trabajar y ajustar aquellos temas que obviamente nos sabotean y que no nos impiden avanzar o potenciar las cosas que debemos fortalecer. Y luego entonces, Pame, ¿cómo se integra la sombra? ¿Cómo se ajusta? Es que depende de cada persona. Entonces, por eso digo, no podría hablarlo como tan en general, porque va a depender de los números de cada persona.
dependiendo de las preguntas también que traiga la persona a trabajar en la sesión. Hay personas que solamente llegan como autoconocimiento y me dicen, quiero saber quién soy yo más en profundidad, qué tengo que potenciar y cuáles son mis sombras. Entonces, perfecto, hacemos una lectura general en esos casos y yo les doy a conocer tanto su luz como su sombra y qué aspectos ella debería trabajar, por cuáles debería comenzar trabajando para ir potenciando toda su luz. ¿Ya? En otros casos vienen con preguntas súper específicas. Por ejemplo, una vez me llegó una persona que quería saber por qué no era madre, que nunca le habían podido responder esa pregunta, que se había hecho exámenes, que no sé, le habían pasado un montón de cosas, había hecho un montón de terapias también, y nadie le podía responder porque ella nunca había sido madre. Entonces, hay veces en que los números sí te pueden responder eso. Hay otras preguntas que de repente, no sé, ya no me acuerdo de las preguntas, pero de repente no siempre aparece todo acá. ¿Ya? Entonces, yo antes de una sesión siempre les pregunto a las personas, ¿qué es lo que tú estás buscando? Porque en muchos casos buscan algo que ni siquiera ellos saben. Entonces yo en esos casos, en esas ocasiones, prefiero enfocarlo. Yo misma les doy orientación de las terapias que yo manejo y de las que yo conozco, ya porque conozco muchísimas más, no solo las que yo manejo. Entonces yo le doy una visión más general a la persona, independiente, tome o no la sesión conmigo. Mi intención es que la persona crezca, que la persona se dé cuenta, que la persona evolucione. Entonces, si no es conmigo y es con otra persona, entonces genial, pero lo importante es que la persona pueda crecer, se pueda conocer y se pueda potenciar. Esa es mi misión. Ahora, si es a través de los números, bueno, yo feliz obviamente que puedan verlo a través de los números, si es con otra persona también genial, porque la idea es que la persona crezca, eso es lo más importante. Entonces, yo siempre tomo a la persona y le voy preguntando qué es lo que busca, le explico la mirada que tengo yo, y si la persona me dice, no, es que en realidad siento que tengo que buscar otra cosa, perfecto, y yo misma le recomiendo otras terapias. Entonces, pero más allá de lo que son obviamente los números, que es lo que nos involucra en la entrevista del día de hoy, ya los números es el alma que en el fondo yo llevo hace un par de años y que es lo que a mí me permitió descubrirme. De hecho, yo creo que por eso amo tanto los números y por eso los ocupo también como autoconocimiento, porque en el fondo te ayudan a saber quién eres, a saber cómo te puedes potenciar, como te decía en un comienzo, qué puedes hacer, si la persona lo quiere ocupar para el área laboral, ¿cierto? Cómo llevarme mejor con mis compañeros, cómo entenderlos, por qué son como son, cómo llegar de mejor manera a mis jefes, si tengo hijos, cómo los entiendo, porque muchas veces como madre nosotros queremos imponer nuestras ideas sobre nuestros hijos, pero no entendemos muchas veces que los hijos vienen con sus propias experiencias, con su propio plan de vida. Entonces el entender esto también nos permite dejar de luchar y nos permite avanzar juntos en el camino, acompañarnos en ese camino. Y finalmente eso es lo que hago como orientadora, mostrarte el camino para que tú también tomes las riendas de tu vida y que tú a través de los números ya puedas hacer cambios. Esto es igual que el efecto mariposa. Tú mueves las alas acá y vas a ver que en tu entorno se empiezan a efectuar cambios. ¿Ya? Pueden revisar mi página web, algunos testimonios que tengo, y ahí se van a sorprender de las cosas que le ha sucedido a la gente que muchas veces me dice que son mágicas, pero finalmente no es que sean tan mágicas, es que tú tomaste conciencia de quién eres y ajustaste lo que tenías que ajustar. Excelente, excelente, gracias Pame. Mercedes Matos dice, muchísimas gracias Pamela, prácticamente me describiste. Gracias, gracias, gracias y me gustaría integrarlo todo a mi misión de vida que es el 11. Si podrías darme un pequeño consejito, gracias. Lo que pasa es que es más complejo y más profundo que eso, que solamente darte un consejo de tu número 11, ya nuevamente, porque hay que revisar todo. Si bien tienes un número 11 dentro de tus números, el número 11 es un número maestro que habla de muchas cosas y ahí podríamos estar hablando fácil una hora acerca de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué te diría yo que pudieras tomar más conciencia no solo de tus acciones, sino que también de tus pensamientos, porque muchos de tus pensamientos son los que te podrían estar saboteando. Excelente, gracias ¿Ya? Pame. Obviamente. La numerología de parejas, ¿cómo funciona? Que la nombraste también hoy. Sí, mira, eso lo tengo un poco stand-by porque estoy dándole un nuevo foco a lo que son las sesiones de pareja, pero generalmente cuando analizo parejas se analiza a las dos personas, porque hay que ver la forma que tiene, primero la personalidad que tiene cada uno, cuál es la que más destaca de cada uno, porque hay personalidades que se muestran más que otras, ¿ya? Y eso también se puede ver con los números. Uno puede ver que una persona se muestra ante el mundo quizás mucho más accesible, más amorosa, pero la otra persona uno la conoce de presencia y tú la ves que es muy seria, muy dura, muy rígida,
pero después tú la conoces más en profundidad y te das cuenta que igual es divertida, es lúdica, es entretenida, y tú decías, oye, yo te encontraba, me caías tan mal cuando te conocí, porque generas esa energía, ya porque los números son energía, son vibración, los números vibran. No sé si les pasa que cuando ustedes conocen a alguien, usted dice, oh, me cayó mal de presencia. ¿Ya? Eso mismo ocasiona los números, ¿ya? Son vibraciones que uno las percibe, que no necesariamente uno dice, uno no siempre las entiende o no sabe qué es lo que es, ¿cierto? Cuando uno conoce a una persona, pero finalmente lo sientes. Y ese sentir uno lo interpreta también con los números. Bien, entonces con las parejas sucede lo mismo, ¿ya? Hay ciertos números que uno por lo general, por lo que yo he podido vivenciar, que se atraen, ¿ya? Cuando uno ve, yo digo, ay, ¿por qué hay como tanto feeling entre estas dos personas? Y voy a ver los números de cada uno y claro, están muy marcados ciertos números, entonces por eso se crea esa atracción. En otras parejas que me dicen, oye, es que no sé si esta pareja es la ideal para mí, ¿ya? Va a ser ideal siempre y cuando tú tomes el aprendizaje que tiene esa pareja para ti también, porque nuestras parejas son nuestros principales espejos, nos muestran todas aquellas cosas que nosotros tenemos que aprender en nosotros. ¿Ya? Nos muestra quizás que lo que me pasaba un poco a mí también, que, porque claro, todo esto que yo les voy contando es porque yo también lo vivencié, yo también pasé por esto de encantarme de a poquito con los números, de entender qué es lo que eran, de algo súper desconocido, de no entender, ¿cierto?, qué significaba, si es que te requería muchas matemáticas o no, hasta lograr todo lo profundo y todo lo espiritual y la conexión que tienen los números. Entonces, en las parejas sucede exactamente lo mismo. Tú ves por qué una pareja se comporta de una forma y por qué la otra se comporta de esta otra. Y es porque sus cuadrantes numerológicos, es decir, los números que tiene cada persona, forman su personalidad. Entonces, de esa manera, al entendernos, nos permite saber, ah, por eso ella es así, no es que me esté hablando duro, no es que esté enojado conmigo, es que su personalidad quizás es un poco más dura y quizás yo soy demasiado sensible. Entonces, hay un trabajo que obviamente las dos personas tienen que hacer. Cuando ambas partes se comprometen a crecer, a autodescubrirse, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir descubriendo los números, podemos ir creciendo y de esa forma las personas pueden entender. Ya los números tienen mucho que ver también con el entendimiento, con el entender por qué el otro es como es. Y eso te da una aceptación. Y vivir con aceptación, con el no juzgar, con el no decir, ay, qué pesado, ay, ¿por qué me está haciendo esto? Sino que te da un entendimiento desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entonces se pueden hacer un montón de cosas con los números, como te decía, desde sesiones individuales, ya tanto para adultos, sesiones infantiles para que los padres conozcan la energía que tienen sus hijos de todos sus números y ver cómo los orientan, cómo les guían en su camino, en su desarrollo. También podemos ver sesiones grupales, hay cursos, talleres donde yo enseño también esto para que ustedes mismos aprendan cómo funciona, cuáles son todos los cálculos que yo debería sacar, porque por lo general en internet les van a mostrar solamente uno, ¿ya? Y tenemos al menos 7 códigos, 7 números que forman nuestro código personal y que ese código es en el fondo lo que nos identifica, lo que nos hace ser nosotros. Por eso, aunque hayamos nacido el mismo día que otra persona, el llamarnos distintos ya nos hace ser personas totalmente diferentes, con nuestro propio camino, nuestras propias inquietudes, nuestras propias fortalezas o dones y nuestras propias sombras. ¿Cómo es la suma que haces vos, Pame, para la gente que está viéndonos, que quiere también hacerse sus cuentas y decir, bueno, a ver qué número tengo? Mira, yo hago distintas, de hecho yo acá tengo ahí todos mis cálculos y mis cosas, pero yo les puedo enseñar un cálculo el día de hoy que es el camino de vida, ya que es una experiencia que las personas vienen a transitar en esta vida, y es la sumatoria del día más el mes más el año. Ustedes deben sumar dígito a dígito. Vamos a ocupar el caso de Mercedes, ya que nos dio su fecha del 28/9/1981. En este caso tendríamos que sumar 2 más 8 más 9 más 1 más 9 más 8 más 1, es decir, cada dígito. Bien, y eso, el dígito final, tiene que estar entre 1 y 9 para analizarlo de manera más fácil, a pesar de que uno puede analizar todos los números, ¿ya? Pero para que ustedes, ya que no conocen quizás mucho de numerología, les permita tener una descripción o una información un poquito más rápida. ¿Ya? En este caso nos da un 20, ¿cierto? Ya después que sumamos, reducimos, se reduce siempre sumando. Entonces, en el caso de Mercedes, yo puedo leer el 20 y también puedo leer el 2.
y eso me da otra información más de Mercedes. ¿Correcto? Entonces, en la mayoría de las páginas que ustedes van a encontrar en Internet, les van a hacer reducir los números entre 1 y 9, porque esa es la numerología pitagórica, que es la que más se conoce, que es la base de los numerólogos por lo general. La mayoría maneja ese tipo de numerología y que es la que te asocia mucho los números a tus comportamientos, que fue lo que hizo Pitágoras en su momento, y que gracias a él nosotros conocemos la numerología hoy en día. Ya él hizo un estudio donde cada número iba relacionado a un tipo de personalidad. Es por eso que nosotros podemos ir relacionando a las personas con un tipo de comportamiento también, cómo hablan, cómo se comportan, qué es lo que hacen, y uno lo asocia a números. O al revés, vemos los números y hablamos de la personalidad de esa persona. ¿Ya? Pero si quieren aprender a calcular el camino de vida, se calcula de esa forma: día, mes y año, sumo dígito a dígito, el resultado final lo vuelvo a reducir, si es que es mayor a 1, entre 1 y 9, lo vuelvo a reducir. ¿Cómo lo reduzco? Sumando. Ejemplo del caso Mercedes, que me salió 20, sumo 2 más 0 y eso me va a dar un 2. ¿Ya? De manera fácil, para que puedan ahí buscar información, puedan interpretarlo, pero obviamente esto es mucho más profundo, como les decía. Y si lo quieren aprender, por supuesto que pueden inscribirse a mis cursos, a mis talleres y a todo lo que yo realizo, que después más adelante le vamos a contar un poquito más de Sí, eso. de eso te quería preguntar, ya Pame que lo mencionás, ¿qué es tu diplomado? ¿Cuáles son tus consultas? Y después voy a incorporar más preguntas de la gente también. Perfecto. Bueno, en general, como les comentaba, con las sesiones individuales que duran alrededor de 1 hora 30 minutos, de repente 2 horas, donde yo integro todas estas miradas que les comentamos en un comienzo, pero además realizo talleres, cursos y mi diplomado, que parte el siguiente, ya parte en abril del 2022, el de este año ya lo estoy terminando. Es un diplomado que dura 10 meses, donde se enseñan 3 tipos de numerología. Ahí vemos karmas, vemos el tarot también asociado a la numerología, vemos los arquetipos, enseño la numerología pitagórica, vemos la numerología tántrica también, vemos una numerología egipcia, hablamos de los desafíos psicológicos que tiene la persona, los karmas con los que viene, y así, bueno, y los ciclos de vida también. Entonces, es un diplomado completísimo que a mí me encanta, porque todas las miradas que enseño en ese diplomado se pueden integrar. Eso es lo más lindo de todo. Entonces, de esa forma, los alumnos pueden hacer lecturas muy profundas y muy certeras también. ¿Ya? Dentro de mis cursos tengo personas que solamente lo quieren para uno, pero también tengo psicólogos, tengo periodistas, jefes de empresas, tarotistas, terapeutas florales, terapeutas en general, profesores, ¿ya? Docentes, bueno, otros numerólogos que finalmente toman la numerología para poder integrar más conocimiento. Entonces, no existe un tipo de personas que pueda tomar, porque yo parto desde cero, desde qué es la numerología, de dónde vienen los números, qué significa su número, qué significa el número 1, y así sucesivamente. Entonces, cada vez nos vamos metiendo más y más profundo en los números, pero parto desde cero. Por lo tanto, cualquier persona sin conocimiento puede tomar el diplomado. Y los cursos también, porque yo siempre los cursos, los talleres, y tanto el diplomado inicio desde cero. Así que no hay impedimento, las clases se realizan vía Zoom, online, para todo el mundo, así que tampoco hay impedimento para tomarlo. Excelente, Pame. Bueno, en la descripción de este video van a encontrar más información de Pamela por si quieren saber más de las consultas y del diplomado que nos comentaba. Pame, vamos con preguntas de la gente. Algunas generales y algunas más específicas, que también es un poco la dinámica para entender cómo funciona. Nidia Gaitán dice: si descubro a través de la numerología que aprendí a través de la carencia, que elegí aprender a través de la carencia, ¿puedo reparar eso y generar abundancia? Por supuesto que sí. Lo lindo de los números es que tú, al darte cuenta de cuáles son tus sombras y de cuáles son los aspectos a trabajar, claramente que la idea es trabajarlas. Entonces, si tú te diste cuenta que tienes un tema con carencia, que eso habla mucho, por ejemplo, de los números 8, que traen ese conflicto a trabajar, entonces, ¿qué sucede? Que tú, al darte cuenta, la idea es accionar, es tú darle la vuelta y decir: perfecto, ¿de dónde viene esa carencia? Y ahí ocupamos, por ejemplo, la numerología transgeneracional, de ir a ver tu infancia. ¿Qué te decían tus padres con respecto, por ejemplo, al dinero? Muchas veces viene de esta vida, o en otras ocasiones viene de vidas anteriores, ¿ya? Pero lo importante es poder reconocerla para poder trabajarla, transformarla y obviamente generar abundancia en tu vida. Esa es la idea, así que súper bien.
Muy bien, gracias, Pame. Nos pregunta, te voy a dar otra fecha de nacimiento, la de Mariela Almonacid. Estoy haciendo scroll así en el chat y buscando gente. Perfecto. Que nos dice que nació el 22 del 2 de 1971. Si pudieras relatarnos ahí cómo haces todo lo que haces detrás de escena para entender mejor. Perfecto. Mira, acá, bueno, veo números bastante interesantes, solamente con la fecha, pero a través del nombre, ya también me habla un poco de que eres muy estructurada, muy ordenada, habla de una personalidad muy metódica, muy práctica, de que necesitas el paso a paso, de que necesitas conectarte con todo lo que es... todo lo que es lo estructurado, todo lo que es orden, la parte como bien terrenal, por una parte. Por otra parte, me habla de que eres tremendamente emocional, eres una persona muy romántica, muy tierna, muy acogedora, para ti es súper importante el otro, la familia, pero vienes a trabajar mucho lo que son tus pensamientos negativos, ¿ya? Al menos por lo que veo en tus números, habla de una persona tan emocional que muchas veces puede ser guiada o gobernada por las emociones, y la idea es que puedas equilibrar esas emociones en ti para que no te gobiernen, ¿ya? Para que ellas no te gestionen a ti. Eso no significa que dejes de ser emocional, significa que puedas encontrar un equilibrio de tus propios números. ¿Ya? Bueno, y acá aparece como muy importante también el tema familiar y el tema relacionado al amor. ¿Ya? Yo te preguntaría, en tu caso, si es que tuviste pareja, si es que te casaste en algún momento, si es que fuiste siempre soltera, si es que tuviste hijos, porque la experiencia que venías a vivir era muy relacionada al formar un núcleo familiar. Ahí también, si es que quieres, nos puedes comentar y responder ahí para que Gonzalo nos dé el feedback. Excelente, gracias, Pame. Mariela Benavente, desde Estados Unidos, dice, yo soy del 19 del 7 de 1978. ¿Me puedes dar luz en mi camino a través de los números? Gracias. Del 19 del 7 de 1978. Sí, mira, te voy a dar un consejo porque traes varios números de una persona que busca mucho el éxito. Tienes números bastante mentales. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que, mira, te voy a mostrar de hecho una carta, porque también ocupo mucho las cartas del tarot para esto. Acá las cartas me dicen que, bueno, existe un plan y muchas veces necesitas aprender a confiar más. Tienes que creer primero más en ti, incorporar más compasión en ti misma y luego tener compasión por los demás. Pero muchas veces tus pensamientos te podrían jugar en contra. Entonces, ¿qué te dice como consejo y como luz para tu camino? ¿Qué te diría que seas como la carta del sol, que de hecho la traes dentro de tus números? ¿Y qué habla esta carta? Te dice que esos pensamientos que tú tienes, que sean los más luminosos, es decir, que sean igual de luminosos que el sol, igual que esta carta. ¿Ya? Entonces, para tú sentirte bien, tienes que pensar bien. Cuando estés inmersa en estos pensamientos negativos, entonces cambia la mirada, cambia el chip, como le digo yo, y enfócate en pensamientos positivos. De esa manera, tu vida también va a empezar a mejorar. Eso como consejo. Gracias, Pame. Ana Castro está en Colombia, en Bogotá, y dice, yo soy apasionada, mi esposo es nos da la fecha, su esposo es del 11 del 5 de 1967, y dice, lleva 2 años sin trabajo, ¿será que hay algún bloqueo? ¿Cómo puedo ayudarlo? Sí, o sea, de partida, cuando me preguntan por otra persona, lo más importante es que el involucrado esté interesado en conocer más y en saber más, ¿cierto? Pero como solamente este es un ejemplo, en este caso habría que revisar también su nombre completo para ver si es que viene algún mandato familiar heredado que le esté impidiendo avanzar. Pero lo que sí yo puedo revisar es que este año, de hecho, desde mayo aproximadamente, él entró en un ciclo muy emocional que habla de cierre de procesos. Es decir, es una invitación a él para despojarse, para poder liberar todo aquello que no le sirve en su vida. Está en un año también que habla, que de hecho se le acaba ahora el 31 de diciembre del 2021, que habla de una energía que lo conecta mucho con el ser feliz. Lo que él necesita es volver a conectarse con su esencia. Ya siento que está como en un proceso de crisis existencial a nivel inconsciente que él no logra quizás expresar, porque de hecho tiene números bastante herméticos, entonces es de las personas que quizás no cuenta mucho sus sentimientos, ni expresa tanto lo que siente, entonces yo lo invitaría a abrirse un poco más,
a conectarse, a irse hacia adentro, como dicen ahí esta frase, que la salida es hacia adentro, entonces te invitaría a irte hacia adentro, a poder conectar con aquello que es esencial en tu vida, a revisar qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve, lo que no me sirve, eliminarlo o alejarlo de mi vida, y quedarme con lo esencial, con aquellos aspectos que me hacen feliz, con aquellos aspectos que me conectan con nuevamente mi niño interior, porque en tus números habla mucho de eso. Entonces me suena, como nuevamente habría que analizar, hacer un análisis más profundo, pero ¿qué percibo? ¿Qué podrías estar sintiéndote desmotivado de la vida? ¿Ya? Y esa desmotivación muchas veces viene por no conectarte con lo que te hace feliz y que tienes quizás un poquito de miedo de expresar aquello que te hace feliz por un cierto rechazo, ¿ya? De la moral y las buenas costumbres, que es lo que un poquito habla esta carta, ¿ya? De que en el fondo temo lo que van a pensar de mí si escojo estas o si tomo esta decisión. Entonces yo te invitaría ahí, bueno, invitaría a tu esposo a que se conecte más consigo mismo, que reflexione, que se vaya hacia adentro y que si puede compartirlo contigo también lo haría súper bien, porque para él también es importante el tema de pareja, la confianza. Entonces yo lo invitaría a abrirse un poquito más y a hablar de estos temas. Yo creo que por ahí podría darte un poquito más de luces acerca de lo que le está pasando. Nos pregunta Patricia desde Colombia. ¿Qué significado tiene ver tantas veces el número 618? Ya, déjame ver. Ya, depende mucho los mensajes. Cuando vemos números repetidos, hay que ir a revisar en qué instantes de la vida yo los vi, porque muchas veces son mensajes, pero que afectan los pensamientos que justo estaba teniendo en ese instante. Entonces uno tiene que revisar, ok, en qué momento se me presenta para yo tratar de ver y darle un sentido personal a cada persona. ¿Ya? Porque yo podría decir, ya, el 618, bueno, tiene distintos significados, ¿ya? Para mí puede significar una cosa, pero si yo hablo con ella y ella me dice, no, ¿sabes qué? Se me presentan justo cuando estoy en esta situación, es mucho más fácil decirle, entonces el mensaje es este, ¿ya? Pero ¿qué puedo decir? Es que tiene que ver mucho con los placeres, ¿ya? Habla mucho de esto del querer como, ok, quiero tener una persona, pongámoslo por ejemplo en el área del amor, ¿cierto? Puede ser que se relacione a otra cosa, pero poniéndolo por ejemplo en el área del amor, que también hay un aspecto que habla de todos esos números, entonces, es decir, ok, quiero comprometerme, pero a la vez tengo miedo a comprometerme. No, prefiero la coquetería, prefiero las relaciones un poco más libres, pero en el fondo igual quiero tener una pareja, pero a la vez rehuyo de eso. Entonces muchas veces nos aparecen estos números para decirnos, ok, ahora es momento de que quizás tengas que confiar más en ti, es momento de que tengas que dar un salto al vacío, ¿ya? Es momento de que finalmente te comprometas, de que te entregues al amor, pero de que también quizás disfrutes, te conectes con aquellos placeres en todos los sentidos, en placeres relacionados con pareja, placeres de hacer lo que a ti te gusta, placeres relacionados no sé, darme algún gustito, ¿cierto? Ponerme a ver ahí televisión y comer algo rico quizás, o también de revisar si es que hay algo que estoy reprimiendo en mi persona. Yo siento que en tu caso puede venir mucho por ciertas represiones que quizás vienen, rechazos acerca de la familia, represiones de cosas que quizás quisieras hacer y que no te permites hacer. Entonces hay que revisar en qué instante estás viendo ese número, ¿ya? Porque muchas veces viene dado por eso, ¿ya? Pero ahí te doy más o menos algunas ideas de lo que podría ser. ¿Ya? Pero nuevamente esto es muy específico para cada persona. Perfecto. Pame, ¿cómo es la numerología de nuestro nombre? ¿Cómo se trabaja eso? Ya, la numerología de nuestro nombre, cada letra tiene una vibración, ¿ya? Y cada letra representa un número, ¿ya? Nosotros los numerólogos lo que hacemos es decodificamos el nombre y lo transformamos a números. Y esos números son los que nosotros interpretamos, ¿ya? No sé si ustedes se dan cuenta que en Hollywood, por ejemplo, sucede muchísimo que los artistas, ¿cierto? Los actores de cine tienen su nombre natural, el nombre con el que lo llamaron al nacer, pero les ponen una marca personal. Y es un apodo o es un nombre ficticio que lo usan, ¿cierto? Eh, para identificar a ciertos personajes. Por ejemplo, Marilyn Monroe, ¿cierto? Que ese es un nombre ficticio, esa es su marca personal que le inventó Hollywood, pero finalmente su nombre real es Norma Jean. Cuando yo reviso la energía del nombre, porque cada nombre tiene energía, yo esos nombres obviamente los reviso a nivel numerológico,
pero cada energía de cada nombre me habla de la persona. Cuando nosotros revisamos, que de hecho ese es un caso de estudio que nosotros lo revisamos en profundidad en el diplomado, cuando nosotros revisamos este personaje, revisamos su nombre real versus el nombre ficticio, ambos nombres tienen experiencias de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos decodificar, ¿cierto? Los nombres que nos han mandado, por ejemplo, me pueden enviar un nombre para yo más o menos decodificarlo e interpretarlo y darles más o menos luces de lo que se podría hacer, ¿ya? Pero finalmente eso también lo enseño, como por supuesto en el diplomado, y ustedes pueden interpretar ese nombre. Y si ustedes dicen, pero es que no me gusta esta energía que tiene. De hecho, hay personas que me dicen, es que yo ocupo mi segundo nombre, no ocupo el primero. Entonces, nosotros vamos a revisar qué conflictos existen a nivel numerológico, a nivel de la energía con el primer nombre y por qué no lo quiere ocupar. Y muchas veces hemos encontrado conflictos con los padres, ¿ya? Porque también habla de eso. Entonces, de repente hay personas que me dicen, es que sabes que vi todos mis números y no tengo ningún número de orden. Y me están ofreciendo un trabajo, un cargo que tiene que ver con mucha planificación y a mí se me van los números, se me van las letras, no logro planificar bien, se me pierden cosas y yo quiero ese puesto de trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hemos hecho en esos casos? Es integrarle una nueva energía. Así como lo han hecho los personajes de Hollywood, ¿cierto? Con esta marca personal, nosotros el nombre que ocupamos, nosotros podemos integrarle una nueva energía a nuestra personalidad. Entonces, en el caso de estas personas que llegaron a mí con ese conflicto, buscamos un apodo que, dentro de los apodos que ella tenía, buscamos un apodo que le entregara esa energía de orden, de estructura, de una persona más metódica, para que la integrara a su personalidad. Entonces, a todas las personas les decía que se presentaba como su apodo, y de esa manera fue integrando esa energía en ella. ¿Y qué pasó? Que al tiempo después me escribe y me dice, Pamela, me dieron mi trabajo, me dieron este puesto, estoy feliz y de hecho he integrado tanto la energía que no se me pierden las cosas, estoy súper ordenada, mi jefe está súper contenta conmigo, porque de cierta forma integró esa energía en ella. ¿Ya? También lo podemos hacer a través de las firmas, a través de revisar, ¿cierto?, los nombres que ustedes tienen, a través de apodos, etcétera. Muy bien, Pame. Llegamos hacia el final. Fue un placer enorme esta charla contigo, esta gran entrevista y toda la información que nos has brindado. Quiero agradecerte por eso y te doy la palabra para que te puedas despedir de nosotros también. Bueno, agradecerles a todos los que estuvieron conectados, los que me van a revisar después por YouTube y todas las plataformas de Mindalia. Los invito a contactarme por mi página web, ¿cierto? www.pamelatapia.com, mis redes sociales y todos los contactos que van a aparecer acá, ¿cierto? Al terminar este video. Me pueden contactar para sesiones, para cursos, talleres, mi diplomado que comienza ya el 2022, y que por supuesto tengo promociones buenísimas para los que se inscriban este año. Ya antes de diciembre tengo promociones buenísimas, así que yo los dejo cordialmente invitados a aprender muchísimo más de la numerología, a conocer un poquito más de esto. En mi Instagram, videos que yo he realizado con algunos temas, y bueno, dejarlos cordialmente invitados, agradecerles también la oportunidad de que me pudieran brindar ahí un espacio para poder transmitir estos conocimientos y un poquito de lo que tanto amo, que son los números. Muchísimas gracias, Pame. Nos despedimos. Gracias, amigos. Ya saben que en la descripción del video van a encontrar toda la información de nuestra invitada. Recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como un me gusta, dejar un comentario de energía positiva, una donación. Son pequeñas acciones que colaboran con estos espacios. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.